Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos a este vídeo en el cual voy a enseñaros básicamente todo el sistema de automatizaciones que hay detrás de mi agencia una vez que un cliente potencial de mis clientes rellena un formulario de Facebook y de Instagram, ya que pues ahora mismo la metodología que nosotros tenemos dentro de la agencia es conseguir clientes potenciales a través de anuncios en Facebook y en Instagram y lógicamente los datos de los clientes potenciales no valen nada si no se convierten en nuevos consumidores. Entonces esa es la razón por la cual hay que hacer un sistema de seguimiento adecuado, ¿vale? Esa es la razón por la cual hay que hacer todas estas automatizaciones con el objetivo de que tus clientes contacten cuanto antes con los clientes potenciales, ¿vale? No vale la pena proporcionar un servicio en el cual estás consiguiendo simplemente información porque tus clientes lo que quieren es generar más dinero. Entonces eso lo tienes que tener claro desde el minuto uno, ya que si no, no vas a conseguir mantener a tus clientes y tus clientes pues no van a estar satisfechos, no te van a recomendar a más gente y no vas a conseguir crecer tu agencia. Entonces eso es lo primero, lo esencial y partiendo de ese punto pues vamos a continuar con la explicación. Esto que estás viendo aquí, al fin y al cabo, es literalmente una plantilla que utilizo cada vez que cierro un cliente y me funciona porque al fin y al cabo siempre es lo mismo, es copiar y pegar. Esa es la gracia de estar especializado en un único nicho, que lo único que tienes que hacer es tener todos los sistemas creados e implementarlos con cada nuevo cliente. Entonces, cada vez que un nuevo cliente comienza a trabajar con nosotros, creamos estas automatizaciones de Zapier, básicamente, como digo, para poder nutrir a ese cliente potencial y que termine realizando la conversión que nos interesa. En este caso, como trabajo con clínicas dentales, pues que se conviertan en nuevos pacientes, ¿vale? Todo es un embudo, primero tienen que visitar la clínica, etcétera, etcétera, pero con estas automatizaciones, pues ayudas un poco a que la persona que está detrás de la pantalla termine haciendo lo que interesa, ¿vale? Que es saliendo de su casa y yendo, en este caso, a la clínica. ¿Por qué utilizo Zapier? Pues mira, muy sencillo. La verdad es que es una aplicación súper simple comparado, por ejemplo, con Make. La verdad es que te da menos quebraderos de cabeza. Por ejemplo, a mí me gusta mandar correos en nombre de mis clientes a los clientes potenciales. Para ello utilizo cuentas de correo con un dominio personalizado. Entonces, si no me equivoco, en Make hay que hacer una serie de configuraciones en Google Cloud, etcétera, etcétera. Y además que, si soy muy honesto, la verdad es que no conozco mucho a la herramienta de Make. No la he utilizado lo suficiente, sé que es infinitamente más barata, pero ahora mismo mi prioridad es conseguir más clientes y ya en el momento en el que tenga más clientes y vea que este software se empieza a hacer muy caro, entonces ya plantear migrar al otro software que es Make como tal. Al fin y al cabo, las automatizaciones son bastante sencillas, no hay para nada mucha complejidad. De hecho, ahora mismo tengo el plan de Zapier más económico, el plan de Zapier más básico, que son 750 zaps, con un límite, si no me equivoco, de 750 zaps. Y más o menos pues llego bien, no voy a mentir. Hay veces que a lo mejor voy un poco justo, pero de normal no suelo ocupar esos 750 zaps. Entonces, bueno, pues esto lo que estáis viendo aquí es el ejemplo, como digo, de cuando un cliente potencial rellena un formulario. Lógicamente, el trigger lo que hace que se accione esta automatización es que un cliente potencial rellena un formulario. Para ello tienes que vincular Facebook Ads, ¿vale? Con tu cuenta de Facebook. Luego simplemente tienes que ir a la página de configuración, seleccionar la página del cliente. En este caso pongo Adox Media, ya que esto es el ejemplo. No voy a poner aquí pues un cliente como tal. Y luego abajo tienes que poner el formulario como tal, o incluso lo puedes dejar en blanco si no me equivoco. Vamos a verlo. Efectivamente puedes dejarlo, por así decirlo, de modo default, es decir que se va a activar independientemente del formulario que hayas seleccionado, pero está muy bien porque puedes seleccionar que solo se active este zap, este trigger, si se selecciona un formulario en específico. Entonces esto te permite muy bien diferenciar, por ejemplo, en mi caso personal, clientes potenciales, por ejemplo, de un tratamiento de implantes que de un tratamiento de ortodoncia, etcétera, etcétera. Creo que entendéis a lo que me refiero. Entonces, una vez que hayas configurado lo que viene a ser el trigger, simplemente le das a testear y si no has, por así decirlo, probado antes el formulario, lo que va a hacer es crear una prueba. Por ejemplo, esto que tengo aquí es una prueba. Como puedes observar, no son datos reales, es como un test, pero te va a permitir, por así decirlo, configurar correctamente todas las automatizaciones y esto es esencial. Si no me equivoco, en Make sí que tienes que tener una prueba real para poder testear y crear bien las automatizaciones, ¿vale? De todas formas, no voy a hablar mucho de Make porque no la conozco al 100%, esa herramienta sé que es mucho más barata, como he comentado, y tengo pensado utilizarla en un futuro o que alguien me eche una mano y me ayude a configurarlo todo. Entonces, una vez que un cliente potencial ha rellenado un formulario, se activa el trigger, el siguiente paso que utilizo es, por así decirlo, cambiar el formato del nombre, ya que de normal un cliente potencial cuando rellena el formulario se pone el nombre completo y lo que interesa es separar el nombre del apellido, etcétera, etcétera, para enviar
las automatizaciones. Entonces, con esto del formato, que simplemente tienes que utilizar la herramienta Formatter de Zapier, poner que la acción, el evento es texto, y luego en configuración lo que tienes que hacer es poner aquí arriba que se transforme, bueno, split text. Aquí abajo en el separator tienes que poner esto de aquí y en segment index tienes que poner all, ¿vale? Y de esta manera lo que va a pasar es que va a separar, como puedes observar, todas las palabras que haya dentro del nombre de la persona. Luego el siguiente paso es mandar un mensaje a mis clientes, en este caso por Slack, notificándoles de que se recibió un cliente potencial nuevo. Esto es necesario hacerlo de manera instantánea para que contacten cuanto antes. De todas formas, en caso de que a lo mejor quieras asegurarte de quitarte gente que puede que no esté cualificada, lo que puedes hacer es utilizar un paso previo. Puedes buscar Bouncer, ¿vale? Bouncer es una herramienta que se utiliza para verificar que los correos son reales, los correos electrónicos que tú introduzcas. En este caso, con Bouncer lo que puedes hacer, por ejemplo, es verificar si el correo del cliente potencial es válido o no. Entonces, aquí en el apartado de configurar tendrías que buscar lo que viene a ser el correo, que lo tendrías aquí, y luego le darías a testear. Entonces, ¿cómo filtras esos correos? Lo que tienes que hacer es crear un siguiente paso, utilizar filtros, y aquí lo que tienes que hacer es poner condiciones. Si en este caso el correo, vale, el estatus del correo es exactamente deliberable, la verdad es que no sé cómo pronunciar esto en inglés, pero si no me equivoco este es el estado en el cual un correo está correcto, o sea que no va a haber ningún tipo de problema. Entonces simplemente le das a continuar. En este caso, como es el ejemplo, ¿vale? Si podemos observar aquí un segundo que lo voy a enseñar. Si clico en Verify Email, podemos observar que pone Status Risky, entonces por eso aparece este estado, pero lo que interesa es que ponga deliberable, y esto te va a evitar gente que rellena un formulario que a lo mejor simplemente lo está haciendo por curiosidad y pone un correo como, yo que sé, abcd1234@gmail.com o algo por el estilo. Entonces ahora sí que sí, lo que hago es vincular Slack, ya que lógicamente utilizo esta herramienta para comunicarme con mis clientes. Aquí hay una nueva versión que puedo mejorar, que puedo, por así decirlo, actualizar, pero siendo muy honesto, no importa, no es necesario, pero bueno, lo acabaré haciendo desde luego. Aquí, como puedes observar, pone que Action Event es mandar un mensaje privado a un canal de Slack, ya que lógicamente todos mis clientes en Slack tienen un canal privado para que entre ellos no se vean, eso es muy importante. Y luego en canal, pues ahora mismo está puesto uno que tengo que es de notificaciones, ya que lógicamente esto es un ejemplo y no voy a poner un canal real de un cliente. Y el mensaje como tal es nuevo cliente potencial, nombre, correo y número. Para poder encontrar cada variable simplemente tienes que darle al más, y aquí puedes ver, dependiendo del paso, pues las variables que hay, y puedes ver aquí como con un color grisáceo aparece el resultado de cada variable o aspecto, no sé cómo decirlo. Aquí debajo he puesto estos guiones, ya que básicamente interesa separar cada comentario, ya que a lo mejor imagínate que hay dos clientes potenciales que rellenan el formulario instantáneamente, pues me interesa separarlos, cada mensaje con estos guiones, y de esta manera pues te aseguras de que el cliente entienda mejor todo lo que envíes. Enviar como un bot, yo pongo que sí, ya que lógicamente quiero mandarlo como una persona que no soy yo. El nombre del bot ahora mismo pone Adox Media Bot. El icono, pues esto es un icono que tienes que crear. Puedes añadir un icono personalizado. En este caso, el bot tiene el icono de mi agencia, entonces eso está genial. Añadir un legal zap, no quiero añadir tampoco ningún tipo de imagen por URL, no quiero expandir los links, no quiero hacer esta opción de aquí, que la verdad no la entiendo muy bien, entonces pongo que no. Y una vez que lo tengas todo configurado, le das a testear y lo envías. Hay muchas veces que a lo mejor no vas a poder testearlo, porque a lo mejor es un ejemplo, entonces hay una opción que pone Skip Test aquí a la izquierda, y eso te va a evitar pues no dejar, por así decirlo, un apartado, una automatización sin completar. Siguiente apartado, mandar un correo al cliente, ya que muchas veces a lo mejor no van a ver el mensaje de Slack porque a lo mejor no tiene Slack en el móvil o lo que sea. Entonces, en mi caso personal, como por ejemplo la persona que se encarga de llamar a los clientes potenciales es el recepcionista o la recepcionista, pues interesa que llegue un correo al correo, en este caso de la clínica, ¿vale? Con los datos de esos clientes potenciales para que la recepcionista o el recepcionista pueda llamarles cuanto antes. En Slack solo lo ve mi cliente, ¿vale? Para que vea que está funcionando el servicio, y por correo recibe la recepcionista o el recepcionista los datos de ese cliente potencial para contactar con él cuanto antes. Entonces aquí en configuración, donde pone tú, tienes que poner el correo del negocio de tu cliente a donde quieres que lleguen esos datos de esos clientes potenciales. Y luego yo la verdad es que no relleno absolutamente nada, solo el apartado de from, pero bueno, tú seleccionas cuál es la cuenta de correo desde donde quieres mandar el correo. Entonces este apartado, como podéis ver, no tiene el asterisco esta estrellita de obligatorio. Luego desde nombre, como podéis observar, pues pone Adox Media, ya que esto es un ejemplo para el vídeo. Entonces aquí tendrías que poner el nombre lógicamente de tu negocio, y luego aquí pues exactamente lo mismo que aparece en Slack. Luego puedes poner la firma, si tienes una firma en el correo pues la puedes poner aquí. La verdad es que eso está bastante bien, y también puedes seleccionar dónde quieres que se mande ese correo. De normal se suele mandar al inbox, pero yo de todas formas lo selecciono. Luego aquí viene lo importante, y es también nutrir a ese cliente potencial de que se le va a contactar cuanto antes. Entonces utilizo ClickSend para mandar todos esos SMS a los clientes potenciales para que se enteren
de que tienen que aún agendar la cita, que rellenar un formulario no es suficiente. ¿Y cómo funciona ClickSend? Pues muy simple, tienes que seleccionarlo, antes lógicamente tienes que crearte una cuenta en ClickSend y luego en la acción tienes que poner mandar un SMS. Por cierto, si notáis que tengo a lo mejor algún gallo o lo que sea, la verdad es que no estoy muy bien de la garganta. Luego tienes que seleccionar la cuenta, como he comentado, la tienes que crear antes de hacer esta automatización y poder vincularlo todo. Y luego en configuración, ¿a quién tienes que mandarle el SMS? Pues lógicamente al número de teléfono del cliente potencial. El mensaje como tal yo recomiendo que sea lo más corto posible, ya que cuanto más largo, más va a costar el SMS, ¿vale? Los SMS tienen un coste, pero si se utilizan, por así decirlo, acentos, etcétera, etcétera, aumenta drásticamente el coste. Ya lo entenderéis si lo ponéis a programar todo, pero es una absoluta locura, la verdad. Entonces, si no me equivoco, este SMS, esta longitud de SMS suele ocupar unos 8 espacios, ¿vale? Es decir, que estoy mandando un SMS, pero cuenta como 8. Es decir, que es 8 veces más caro de lo que debería. Y eso se debe a que estoy utilizando acentos, porque el texto es muy largo, estoy utilizando símbolos que no están, por así decirlo, como aceptados de la manera básica. No sé cómo explicarlo, de hecho voy a enseñarlo. Vale, como podéis observar estoy en la herramienta, tengo un balance ahora mismo de 12 euros. Si clico en balance podéis observar que, bueno, la verdad es que tiene muy buenos precios esta herramienta. Hay otras herramientas de SMS que se pueden vincular con Zapier, pero la verdad es que esta está muy bien y creo que es de las más baratas. O sea, el SMS está por 5 céntimos, es decir, que con 20 euros puedes mandar aproximadamente 372 SMS. ¿Qué pasa? Que lo que he comentado, que si yo ahora me pongo aquí en mandar un SMS rápido para que veáis cómo funciona esto, si pego todo el mensaje que os he enseñado antes, ¿vale? Esto voy a cambiarlo y voy a poner aquí, por ejemplo, Clara, ya que lógicamente no íbamos a poner todo ese mensaje que ponía ahí. Como podéis observar aquí pone aproximadamente 401 caracteres, 6 SMS por recipiente, ¿vale? Es decir, que cada vez que se mande uno de estos SMS va a contar como 6. Es decir, 5 céntimos por 6, aproximadamente unos 30 céntimos por SMS. Por eso he dicho antes que mi recomendación es disminuir este SMS lo máximo posible en la medida del servicio que estés vendiendo al cliente potencial o del nicho con el que trabajes, pues podrás disminuirlo más o menos. Lo importante siempre es dejar claro que se le va a contactar a ese cliente potencial con X número de teléfono para que esta persona ya sea consciente de que va a recibir una llamada y además con ese número de teléfono. Y en este caso yo siempre, en caso de que mis clientes tengan la opción de WhatsApp Business, pues pongo el enlace para que puedan mandar directamente un mensaje. Entonces, volviendo a Zapier, como podéis observar, pone hola y luego pone aquí, como por así decirlo, 2.output item 1, ya que aquí lo que yo he puesto es el formato del nombre, como he dicho al principio, para solo seleccionar la primera parte del nombre. Creo que me he explicado bien. Por ejemplo, si una persona pues pone que se llama Clara Martínez cuando rellena el formulario, pues de esta manera vamos a poner en el SMS hola Clara y no hola Clara Martínez. ¿Por qué? Porque poner hola Clara Martínez ya da una imagen de que eso está muy programado, de que está muy automatizado. Si pones hola Clara, el cliente potencial puede incluso pensar que se ha escrito manualmente porque ha suprimido el apellido. Luego, muy importante, antes de finalizar con este apartado de ClickSend, como podéis observar aquí abajo pone From y no es obligatorio seleccionarlo y aquí pues yo he puesto Adox Media. No lo he puesto por poner, de normal yo lo que hago es, imagínate que un cliente es Clínica ABC, pues aquí pondría Clínica ABC o algo similar y ahora lo voy a explicar. ¿Qué significa esto? Esto es desde donde se va a mandar ese SMS. Tú puedes comprar un número de teléfono, por ejemplo, para que se manden los SMS desde ese número, pero claro, es un poco caos porque a lo mejor dices, vale, pues tengo que tener un número por cada cliente, etcétera, etcétera, además de que cuesta dinero. Entonces, lo que nosotros hacemos es poner aquí en From el nombre o las siglas de la clínica en este caso, para que la persona que está viendo el SMS vea arriba ese nombre. Es decir, que no estamos mandando los SMS desde un número de teléfono, sino que por así decirlo desde un nombre. Volviendo a ClickSend SMS, aquí en el apartado de From, puedo seleccionar si quiero añadir un alpha tag. El alpha tag es exactamente esto que estoy comentando. Por ejemplo, si es clínica ABC, pues tú puedes poner clínica ABC. Si no me equivoco, no se puede poner acentos ni nada por el estilo. Y luego aquí tienes que seleccionar para qué vas a utilizar este alpha tag. En este caso tenemos que seleccionar, antes se podía poner cualquier cosa, lo he intentado, ahora tienes que poner, si no me equivoco, third party, y una vez que hayas hecho esto, le das a continuar registración y entonces ya podrás utilizar Clínica ABC en Zapier, ¿vale? Aquí. Y esto va a permitir que la persona que está viendo el texto como tal, aquí arriba ponga Clínica ABC o negocio ABC, lo que sea, y te evitas tener que pagar un número de teléfono, o 2 o 3 o los que sea necesario. De verdad, estos son cosas que a mí me han costado mucho tiempo aprenderlas y en plan, lo estoy diciendo aquí de manera totalmente gratuita, la verdad es que honestamente no me importa, ¿vale? Porque lo que quiero es ayudaros.
intentar que no paséis por esas piedras por las que yo me he tropezado y he perdido bastante tiempo con ello, desde luego. Y entonces una vez que yo he notificado a mi cliente por Slack, también por correo, y ya al cliente potencial le he mandado un SMS, también le mando un correo. Diferenciar mi cliente del cliente potencial. Entonces al cliente potencial le mandamos un correo literalmente con el mismo texto que aparece aquí, ¿vale? El texto que se le manda en SMS también lo ponemos en el correo. Entonces ya he comentado cómo funciona la configuración del correo como tal. Simplemente, y muy importante, asegúrate de mandar los correos desde una cuenta de correo de tu cliente, ya que en este caso no vas a mandar un correo a un cliente potencial de un negocio de inmobiliaria con una cuenta de correo que pone info@123media.com. Interesa que sea un correo del negocio con el cual estás trabajando. Entonces, si no te proporciona un correo tu cliente porque no le interesa o porque en ningún momento tampoco te apetece pedirle contraseñas, etcétera, etcétera, le dices al cliente: oye, mira, voy a crear una cuenta de correo para marketing especializada y dedicada solo para estas automatizaciones, que por ejemplo va a ser concesionarioabcmarketing@gmail.com. Y simplemente esa cuenta de correo se va a utilizar para mandar estos correos a los clientes potenciales. De este modo estás suplantando la identidad de tu cliente, pero lógicamente pidiéndole permiso para que lo sepa, ya que de este modo te ahorras tener que pedirle contraseñas, etcétera, etcétera, para una cuenta de correo que tampoco se le va a dar más uso que esto. Entonces, una vez que hayas mandado todos estos mensajes, como puedes observar, hay tres pasos, por así decirlo, donde estamos mejorando la información que hemos recibido de ese cliente potencial por ese formulario. El primer apartado es ajustar y mejorar lo que viene a ser la fecha, ya que viene en inglés cuando una persona rellena un formulario y además pues no tiene por así decirlo, la forma que nos gustaría, y ahora me vais a entender. Entonces la aplicación es la misma, formato de Zapier, la acción es DateTime y luego en el apartado de configuración se ve así, ¿vale? Cuando una persona rellena un formulario aproximadamente, esto es como el test. Ya te lo he enseñado al principio, que hemos creado el test, entonces con un caso real a lo mejor se ve un poco distinto, y simplemente para añadir aquí lo que viene a ser la fecha tienes que clicar en el más, New Meta, meterte en Meta y luego tienes que buscar Created Time, y luego lo que tienes que hacer aquí en el apartado de tu format es poner el formato al cual quieres convertir esto que aparece aquí. Como puedes observar, pues este es el formato que yo estoy eligiendo actualmente de la zona horaria de Europa-Madrid, y en From Format, como puedes observar, pongo este formato de aquí, que si no me equivoco es el que recibe Facebook Ads cuando se rellena un formulario y viene de la Time Zone UTC. Y una vez que hemos hecho eso, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí en el apartado de traducir, pues traducimos la fecha, ya que está en inglés, y de esta manera pues la traducimos al español. Siguiente apartado, apartado de números, lo que permite es quitar, si no me equivoco, el más 34 de lo que viene a ser el número de teléfono una vez que una persona ha rellenado un formulario. Vale, he puesto este número de aquí y ahora mismo le voy a dar a procesar, resetear el paso, y como podéis observar le ha quitado el más 34. Entonces es una manera, por así decirlo, de quitarte ese más 34. ¿Y por qué? Pues simplemente para hacerlo más bonito a tu cliente. En este caso yo utilizo hojas de cálculo como CRM, tú puedes utilizar lo que quieras al final de este paso. Luego esto es muy importante, como puedes observar pone posición de la información, data position, perdonad por mi pronunciación. Esto es una aplicación de Zapier que se llama Storage by Zapier, y lo que permite es, por así decirlo, crear variables personalizadas, ya que por ejemplo en una hoja de cálculo pues te interesa que, imagínate que tienes una fila que pone clientes potenciales obtenidos y está el resultado en 0. Pues cada vez que un cliente potencial se registre, aumentar esa variable en 1, ¿vale? Para que sea clientes potenciales obtenidos 1, 2, 3, 4, 5, y eso se hace con variables personalizadas. O por lo menos esa es la manera que yo he encontrado de hacer esto, porque como digo, todo el tema de Zapier lo he aprendido yo solo, sin ayuda de nadie, literalmente. Y esto que estáis viendo es una metodología que he creado yo, sé que habrán metodologías similares, pero todo esto es a base de prueba y error y es lo que más me ha funcionado. Entonces aquí en la acción estoy poniendo incrementar valor y ahora voy a explicar el por qué. Y aquí, como podéis observar en configuración, estoy poniendo en key este texto. La clave, por así decirlo, es cómo quieres que se llame la variable. Entonces, si yo pongo row position cliente, ¿vale? Y pongo que se aumente en 1, lo que va a pasar es que lógicamente cada vez que se ejecute este paso va a aumentar en 1 el row position del cliente. ¿Qué es row position del cliente en mi caso personal? Es lo siguiente. Si me meto aquí en la hoja de cálculo, esto es una plantilla totalmente vacía de lo que le proporciona a mis clientes como CRM para todo el tema de la gestión de los clientes potenciales obtenidos y la conversión a pacientes, etcétera, etcétera. El row position es el número de fila en el cual nos encontramos dentro de la hoja de cálculo. Entonces, lógicamente, cuando un cliente potencial nuevo rellena un formulario, es importante que ese número aumente, el número de la fila, para que, imagínate que todo esto está rellenado, pues interesa que el nuevo cliente potencial se rellene aquí debajo, porque si se rellena en el mismo espacio de arriba es un problema. Entonces, aumentando el número de la fila,
lo que hacemos es asegurarnos de que los clientes potenciales se sigan rellenando hacia abajo. Como puedes observar, en esta hoja de cálculo que yo proporciono a mis clientes, realmente se comienza a rellenar los pasos aquí en la posición 3, en la fila 3. Entonces, cada mes que yo actualizo la hoja de cálculo esta de aquí, tengo que poner que la variable, el número de la variable sea 2. ¿Por qué? Porque de esta manera el primer cliente potencial que entre en la hoja de cálculo vacía va a empezar en la fila 3, porque en la automatización estoy poniendo que se sume 1 a la posición del row position cliente. Entonces, como hemos puesto de forma predefinida 2, si se le suma 1 ya serán 3 ese valor, entonces ya comenzará por aquí. Espero que lo hayáis entendido, la verdad es que es bastante sencillo. Luego simplemente hay que añadir todo esto a la hoja de cálculo, en este caso tienes que configurarlo para poder vincular Zapier con las hojas de cálculo que tengas. Entonces con cada cliente pues tendrás una hoja de cálculo distinta. Como puedes observar, todo esto al fin y al cabo son plantillas, todo esto es un copia-pega. Cuando tienes un sistema que funciona, pues simplemente utilizas lo mismo con otros clientes. Además, si estás en el mismo nicho, todo es muy cómodo. Esa es la gracia de hacer un servicio, por así decirlo, tan automatizado, y donde realmente tienes que preocuparte es en hacer que tus anuncios funcionen. Entonces, si me meto en el apartado de configuración, aquí en la hoja de cálculo, que por cierto tienes que poner que la acción sea Update Spreadsheet Rows, como digo, perdonad por mi pronunciación, en el apartado de configuración, aquí seleccionas la hoja de cálculo, seleccionas la hoja como tal, en este caso estamos en la hoja mes-año y por eso la estoy seleccionando aquí, y como podéis observar aquí aparece todo esto. Es muy importante que entiendas que estos títulos coinciden con estos títulos de aquí arriba, X202X, editado por X, etcétera, etcétera. Si miráis aquí, X202X solo tiene 2 espacios, ya que lógicamente coincide con estos 2 espacios de aquí, el espacio a la izquierda y el espacio a la derecha. Luego editado por X, este de aquí de azul, si no me equivoco, tiene un montón de espacios, como podéis observar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dependiendo de las columnas que hagáis, pues habrá más espacios o menos. Entonces esto te permite pues rellenar la información de cada columna en específico. En este caso, en la primera columna, que es la de nombre, pues ponemos el nombre. En la segunda columna, que es correo, ponemos el correo. En la tercera columna ponemos el número sin el más 34, como se puede observar aquí. En la cuarta columna ponemos la fecha en la cual se rellena el formulario, que esto es el apartado 10, cuando hemos traducido lo que viene a ser la fecha, que antes de traducirla primero hay que ajustarla al formato adecuado. De esta manera nuestros clientes saben exactamente cuándo una persona ha rellenado un formulario. Luego aquí hay una columna de tratamiento, ya que diferenciamos lógicamente de si un cliente potencial ha rellenado un formulario de implantes, de ortodoncia, etcétera, etcétera. ¿Cómo diferenciamos eso? Pues simplemente poniendo aquí en configuración, en este hueco, pues por ejemplo, implantes. ¿Y cómo sabemos que una persona rellena un formulario de implantes y no por ejemplo, un blanqueamiento dental? Pues porque arriba, en el trigger, lo que tienes que hacer, como te he dicho, en el apartado de configuración, es seleccionar el formulario que quieres que active todo este Zapier. Puedes ponerlo en default o puedes seleccionar un formulario como tal. Si pones un formulario en específico, por ejemplo, un tratamiento o de un servicio o lo que sea, te aseguras de que esta automatización se active solo por ese formulario. Entonces te permite mucho personalizar el contenido de dentro. Luego el último espacio que aparece aquí es simplemente cuándo puede visitar la clínica, en este caso el cliente potencial. Aquí puedes poner lo que sea, puedes poner las columnas que te apetezca. Yo la verdad es que utilizo estas porque son las que mejor me funcionan para el servicio que yo estoy proporcionando, pero dependiendo de tu servicio pues vas a utilizar unas u otras. Como puedes observar, hay otro apartado de Storage by Zapier. En este apartado lo que hago es aumentar el número de clientes potenciales obtenidos de esta fila en concreto. Es decir, que si un nuevo cliente potencial rellena un formulario, se van a rellenar todas estas casillas de aquí y a su vez va a aumentar este número. Entonces, ahora vamos a programar cómo se aumenta este número. Pues muy sencillo. En Storage by Zapier tienes que crear una nueva clave con un nuevo nombre. Por ejemplo, en este caso, leads obtenidos del cliente. Y aquí yo pongo que se aumente la cantidad por 1. Es decir, que de forma predefinida o cada mes vas a tener que resetear el valor a 0. ¿Cómo se hace eso? Que no lo he comentado. Pues simplemente tienes que ir aquí, tienes que darle a Add Step, pones Storage, ¿vale? De Zapier. Y entonces aquí le tienes que poner Set Value, ¿vale? Para una clave en específico. Aquí pones el nombre de la clave y aquí insertas el valor. Le das a testear y se va, por así decirlo, a actualizar el valor de esa variable. Puedes incluso crear, como tengo yo hecho, automatizaciones de que cada 30 días se actualice la hoja de cálculo, se reinician las variables y no lo tengas que hacer todo manualmente. Y una vez que hayas puesto el valor de la variable, pues simplemente eliminas este paso.
¿vale? Simplemente es un paso para seleccionar la variable y luego ya lo quitas. Luego ya dejas el paso de incrementar el valor. Eso en caso de que no hagas una automatización, como he comentado. Si haces automatizaciones, pues puedes dejar ese paso sin problema en otro zap aparte. Y luego simplemente lo que hay que hacer es añadir esto a la hoja de cálculo. Como puedes ver, es un paso extra. Entonces simplemente le das a configuración, seleccionas la misma hoja de cálculo, la misma hoja, y como podéis observar aquí todos los espacios están en blanco. El único espacio que varía es este de aquí, que es el segundo de x202x, el segundo de 202x. Y luego, ¿cómo seleccionamos la fila como tal? Pues sabemos que la fila de clientes potenciales obtenidos es la fila 4, entonces nunca va a variar, por lo que aquí debajo en row number pone número 4. Y ya está. Eso es lo que quería enseñar en este vídeo. Espero que lo hayáis entendido todo, espero que os esté yendo genial con vuestros negocios. La verdad es que lleva bastante tiempo sin subir un vídeo, he estado bastante ocupado. Voy a intentar grabar los máximos vídeos posibles porque estoy bastante focus, como he comentado, tengo muchos objetivos, muchas metas, no tengo todo el tiempo del mundo. Además, pues hay bastantes cosas que se han acumulado estos últimos días, incluso semanas, que no me han permitido grabar todo lo que quería, y pienso proporcionaros el mayor contenido de valor posible. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.